¿Qué factor hizo que el juicio de las brujas de Salem sea tan comentado en la actualidad? ¿Por qué este acontecimiento es tan importante para la historia? Sin duda, este escalofriante hecho despierta muchas curiosidades en muchas personas porque se evalúan elementos claros como el miedo, el poder y la paranoia. Hola, soy Miguel J. La Cruz Niño y hoy, aquí en La Cruz Analytical, analizaremos la historia detrás de las brujas de Salem. Fueron alrededor de 16 meses correspondientes entre febrero de 1692 y mayo de 1693 en que cientos de mujeres fueron perseguidas por la creencia de ser practicantes de magia negra y brujería. Todo esto ocurrió en la localidad de Salem, Massachusetts. Muchas de estas mujeres fueron expuestas a condenas sangrientas, mientras que otras fueron ejecutadas a la vista colectiva. Desde luego, este hecho pasó a formar parte de un antes y un después, pues muchos poderes se midieron para combatir a estos grupos, en especial una comunidad, si se quiere decir, puritana, que se opusieron con vehemencia a estas prácticas. No obstante, el juicio de Salem no fue un hecho aislado, porque durante los siglos XV y XVIII, Europa se convirtió en un escenario de persecución tremendo, contando con alrededor de 100.000 ejecuciones en ese lapso de tiempo. ¿Cuál fue el motivo principal? Muchas brujas y también brujos realizaron pactos con el diablo, herejías y maldiciones. Esto tuvo como consecuencia el inicio de una serie de disturbios sociales, hasta el grado que el cristianismo alzó su voz contra este grupo de personas, iniciando así las persecuciones. El problema inicial reside cuando en Massachusetts los habitantes más puristas, que a su vez eran los colonos más religiosos de la comunidad, se pronunciaron en contra de aquellas mujeres que dialogaban con demonios a través de sus rituales. Asimismo, también existieron algunas etnias indígenas y algunos africanos que surgieron de la esclavitud. De esa manera, los líderes religiosos y gubernamentales apoyaron a estas comunidades en su afán de liberar la bahía de Massachusetts de estas mujeres que hacían apología a la magia negra. Para poner un poco en contexto, en Salem siempre existieron problemas con los líderes eclesiásticos, porque en su ministerio pasaron varios líderes que no lograron una comunidad entre las creencias con su pueblo. Fue entonces que Samuel Parris asumió el ministerio después de varios fracasos, con una congregación de la iglesia ya bastante harta de hallar un personaje que impusiera liderazgo. La figura de Parris fue bastante importante, porque representó ese carácter religioso que le hacía falta a Salem, además de ser bastante polémico en su manera rigurosa de pensar. El ministro no llegó solo, pues viajó junto a su hija Elizabeth y su sobrina Abigail. Ambas niñas, desde que llegaron, comenzaron a experimentar eventos paranormales mientras jugaban a la adivinación. Estas acciones molestaron a la comunidad puritana, porque iba en contra de sus dogmas. Pero ¿cómo fue que iniciaron sus ritos de adivinación que molestaron a la comunidad? Vertiendo en un vaso de agua las claras de huevo, porque de ese modo verían las profesiones de sus futuros esposos. Sin embargo, no vieron nada relacionado a su objetivo. Más bien observaron un ataúd, lo que llenó de consternación a Parris. Más adelante, las niñas comenzaron a experimentar comportamientos bastante inusuales. Desde lamentos, ladridos de perros, alaridos y cuerpos atormentados, hicieron que el ministro llevase a las niñas con el médico del pueblo. El galeno confirmó que Elizabeth y Abigail estaban controladas por una bruja maligna, porque a través de su mano arrojó una maldición que pensaba sobre ellas. Eso conllevó a que el diablo tomara posesión de sus cuerpos para actuar en su nombre. Por supuesto, en Salem hacer pactos con el diablo estaba fuera de la ley, haciendo que el comportamiento de ambas niñas trascendiera hasta asuntos legales bastante delicados. Una vez que las niñas descubrieron su condición maligna, culparon a Tituba, una esclava que estuvo bajo el servicio de Parris. Si bien no estaba ella involucrada con los juegos de adivinación, sí encontraron elementos que la involucraron directamente con la brujería. Tituba también conocía los hechos y preparó un pastel de brujas en base de orina y centeno para curar a las infantes de su posesión demoníaca.
Este hecho llegó rápidamente a oídos de Parris, quien actuó de inmediato contra Tituba, golpeándola y amedrentándola por darle el pastel a su hija y sobrina. Bajo ese esquema de persecución por parte de su jefe Parris, Tituba confesó que ella era la sirvienta del diablo y que sí practicaba la brujería a sus espaldas. Desde ese momento, ella se convirtió en un blanco fácil en la furia de su jefe, pues la sociedad la condenó automáticamente por ser una bruja, sin darle algún tipo de oportunidad. Ser un chivo expiatorio en una jerarquía de colonos puritanos fue suficiente para recibir un castigo por parte de Parris. Sin embargo, no fue la única en Salem que sufrió los estragos de la ira colectiva. Lo peor estaba por venir. A Tituba se le unieron otras dos mujeres enjuiciadas como las primeras brujas en persecución. Una de ellas se llamaba Sarah Osborne, que aparte de ser otra aliada del demonio, recibió la condena por ser bastante promiscua con los hombres de Salem. Lo mismo sucedió con Sarah Good, proveniente de una familia bastante cuestionada. Las tres recibieron la furia colectiva por ser brujas. A partir de allí comenzaron una serie de persecuciones que, bajo el punto de vista de los analistas, consideraron como una histeria colectiva. Una verdadera caza de brujas para aniquilar a todas las servidoras del demonio que residían en Salem. Arrestos, torturas, asesinatos y demás eventos sangrientos tuvieron como protagonistas a estas mujeres que no lograron evitar su trágico destino. Salem enardeció mucho más cuando Tituba confesó que hizo volar en escoba a Elizabeth y Abigail a escondidas de su jefe, además de hacerlas firmar un libro maldito en que ofrecía sus almas al diablo para siempre. El juicio de Salem fue bastante polémico, porque muchas personas se acusaron mutuamente de practicar la brujería para eludir de alguna manera la ejecución y la cárcel. La historiadora Carol F. Carlson determinó que varios de esos aldeanos utilizaron la injuria para escapar de su triste desenlace, e incluso culparon a mujeres inocentes de las cuales desconocían parte de su vida. Eso explica de algún modo por qué las niñas estaban muy interesadas en conocer su futuro a través de la adivinación, siendo un acto reprobable para la comunidad religiosa. La ejecución de las brujas de Salem se llevó a cabo en un tribunal especial, en que yacían todos los elementos de torturas, en los que fueron sometidas muchas mujeres como castigo a sus herejías, para determinar su culpabilidad. Carol Carson explica que usaron pruebas espectrales con el fin de hallar una respuesta en los juicios. No obstante, la mayoría de las mujeres se declararon culpables al verse perdidas. Los más jóvenes de Salem, que conocían la historia, se interesaron muchísimo en indagar en los restos de las brujas para saber cuáles castigos recibieron y la razón por la cual de tanta persecución. Por ejemplo, tenían la certeza que existían marcas de bruja como signos distintivos de tales mujeres, como los lunares. Cabe destacar que los niños tampoco escaparon de la histeria social, porque la hija de Sarah Good, llamada Dorothy, de tan solo 4 años, recibió una acusación en contra por ser practicante. Los testigos presentes afirmaron que la menor mordía a sus víctimas como una manera de atormentarlas, siendo un comportamiento muy inusual para una niña de su edad. Dorothy estuvo presa durante 34 semanas, pero su madre, Sarah, recibió el peor castigo, la ejecución en la horca. Si bien la historia de Dorothy es lamentable tras perder a su madre a corta edad, existió otra hermana llamada Mercy, pues fue encarcelada y murió en la cárcel al poco tiempo de recibir su sentencia. Un hecho curioso sobre las brujas de Salem es la culpabilidad de algunos hombres que resultaron cómplices, haciendo que esta parte de la historia también testifique a sujetos masculinos como blancos fáciles de persecución, como el caso de John Proctor, un hombre de 60 años que se opuso a la caza de brujas. Ese simple hecho le costó la libertad y más adelante su propia vida. La muerte de este personaje fue retratada por Arthur Miller en El Crisol, con un escenario que muestra su ahorcamiento. El segundo caso de muerte masculina en este escenario es el de Giles Covey, de 81 años de edad. El problema de este anciano fue negar el hecho de que las brujas se estaban apoderando de Salem a través de sus rituales que, de acuerdo a testimonios, quiso mantener su patrimonio. Su muerte fue bastante traumática porque lo aplastaron con ayuda de 2 piedras, siendo una de las ejecuciones más traumáticas de 1692. De acuerdo a Bridget Marshall, profesora en la Universidad de Massachusetts Lowell,
La mayoría de las brujas juzgadas fueron aquellas mujeres irreverentes, cuyos comportamientos solían molestar a las autoridades eclesiásticas de la comunidad. Además, se establece que en cuanto a detenciones, preferían a las mujeres de bajos recursos, las más pobres entre todas, las de color, porque les era más fácil acusarlas como brujas. Mientras más inofensiva era la mujer bruja, más sencillo ejecutarla al no tener posibilidad de demostrar cualquier tipo de inocencia. Marshall refiere que lo más curioso de este juicio es que solo un pequeño grupo de mujeres fueron declaradas culpables. Sin embargo, jamás se supo el paradero de las mujeres absueltas. En cuanto a las culpables, las obligaron a rezar el Padre Nuestro o desnudarse en pleno tribunal para determinar si ellas tenían marcas de bruja. La estudiosa recalca que muchas brujas prisioneras quedaron en libertad tras su inocencia. No obstante, murieron al poco tiempo tras evidenciar fuertes signos de tortura en cautiverio. Los datos confiscados que lograron rescatar con ayuda de archivos históricos determinan que sí existió una pena masiva para aquellas mujeres, siendo Tituba una de las más afectadas por ser una bruja encubierta que trabajó para las órdenes de Parris. Ella permaneció durante 1 año encerrada hasta que un benefactor pagó su fianza para recuperar su libertad. Ahora, la muerte no fue el único castigo que recibieron las brujas de Salem, porque sin un juicio especial, fueron excomulgadas de la iglesia y con una terrible reputación frente al resto de los aldeanos. Marshall declaró que varias de aquellas brujas excomulgadas pasaron varios años intentando recuperar cierto prestigio en Salem, aunque sin mucho éxito, porque el cristianismo no les perdonó su afrenta. Cotton Mather en 1693 fue el responsable de disolver el juicio de las brujas. Como dato curioso, era uno de los representantes puritanos más benévolos. Quedó estipulado en un movimiento antijuicios de brujas. Actualmente, Salem es un lugar bastante atractivo que sirve como puente turístico para todas aquellas personas que disfrutan de lo sobrenatural. Pasaron muchos años para que las autoridades reconocieran el error que cometieron tras someter a cientos de mujeres entre 1692 y 1693. En el año 1957, por primera vez en casi 3 siglos, llegaron las primeras disculpas por los juicios sangrientos efectuados. Al día de hoy se habla de Elizabeth Johnson como la última mujer bruja exonerada de los juicios, reintegrándose a la sociedad en el año 2022. Para 2017, en la ciudad, se construyó un monumento conmemorativo para recordar a todas las víctimas de los juicios, a las fallecidas, desaparecidos e incluso a quienes jamás lograron conectar de nuevo con la aldea por su mala reputación. Dicho monumento está ubicado en una pared rodeada por el inmenso bosque que caracteriza a la población de Salem, con un total de 19 nombres que refieren a las mujeres que fueron ejecutadas durante la época. Es allí donde se rinde tributo a aquellas mujeres marginadas, sin oportunidad y que sucumbieron incluso a raíz de los propios aldeanos que formaron parte de la histeria social, de la persecución frenética, de la ira. La historia de las brujas de Salem nos recuerda el peligro de ceder al miedo y a la ignorancia. En nuestro afán por encontrar culpables, muchas veces olvidamos lo que más importa, la verdad, la compasión y la justicia. Esta trágica historia nos enseña que, antes de señalar con el dedo o juzgar a otros, debemos cuestionar nuestras propias creencias y buscar siempre la razón y la humanidad en cada situación. Hoy más que nunca, en un mundo donde las divisiones y el miedo pueden cegarnos, es crucial recordar que el valor de una vida es mayor que cualquier rumor o superstición. Que lo que pasó en Salem nunca se repita.